Para citar en APA, se deberá tomar en cuenta la cantidad de autores. Si solo es uno, se coloca el primer apellido dentro del paréntesis, seguido de una coma, el año y se cierra el paréntesis. Como por ejemplo, el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. Abres paréntesis, colocas el primer apellido del autor, coma, año y cierras paréntesis. Si el autor se menciona en el texto, solo se coloca entre paréntesis el año. Un ejemplo es Lagunes, entre paréntesis año, indica que el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. Si son dos autores dentro del paréntesis, se colocará el primer apellido del autor principal, seguido de la letra I, después el apellido del segundo autor, coma, año y se cierra el paréntesis. Un ejemplo de esto es, el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. Abres paréntesis, Lagunes y Contreras, coma, año, se cierra paréntesis. Si la cita menciona a los dos autores en el texto, únicamente se colocará el paréntesis, el año, como en el siguiente ejemplo. Lagunes y Contreras, entre paréntesis el año, indican que el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. A partir de 3 o más autores dentro del paréntesis, se colocará el apellido del autor principal, seguido de et al, punto, coma, el año, después se cierra el paréntesis. Por ejemplo, el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. Se abre paréntesis, Lagunes et al, punto, coma, año, se cierra el paréntesis. Cuando se mencionan 3 autores o más dentro del texto, se coloca únicamente dentro del paréntesis el año, mientras que el apellido del autor principal, seguido de et al, punto, serán escritos en el texto. Un ejemplo de esto es Lagunes et al, punto, entre paréntesis el año, indican que el blended learning puede ser vista como una modalidad, una metodología, pero lo más adecuado es verlo como una estrategia para la educación. Espero haberte sido de ayuda y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu atención.